Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a un episodio más del Crítico Adulador, un espacio en el que trataremos un tema, daremos nuestra opinión personal y te dejaremos un espacio para que tú al final te hagas la pregunta. Del otro lado del micrófono, como siempre, Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Manuel? ¿Cómo está todo? Y bien, bien, preparados para un tema que le tenía ganas también. Estos primeros episodios van todos con ganas. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la inteligencia artificial. Yo me serví un Y, roncito porque esto va fuerte. y yo tengo aquí, escucha, escucha, escucha. Este es papel de aluminio El para gorro. hacer mi gorro de papel de aluminio porque hoy toca. Yo no lo tengo, pero ya me lo imagino. No, yo sé que tú no eres tan conspiranoico. No, no, no. Esto va a parar. Bueno, O sí, espero que no. aquí esperemos que, esperemos, bueno, nosotros no, porque nosotros seguimos hablando todo el tiempo que sea. Esperemos que la audiencia a veces se asustan, pero hay un detallito para el final de este episodio, hay un detallito para especificar, pero quiero dar la noticia al final completo. ¿Está bien? Entonces, ¿te parece si empezamos por el principio? Sí, claro. Y yo le recomiendo a la audiencia que se quede porque este tema va a estar muy interesante. Yo creo que es algo que te va a servir mucho para ver cómo manejar tu futuro en tal vez en un muy corto plazo. Así que les recomiendo mucho que nos quedemos hablando. Lo del corto plazo yo creo que es una realidad porque los avances están a la orden del día, cada día sale una noticia nueva, pero creo que la base al final es casi la misma o la preocupación es casi la misma. Algunos dan la preocupación que uno como que no se lo cree mucho, pero hay gente que sí ya está bastante preocupada por algunas cosas que vamos a abordar en el episodio. No, créanselo, créanselo porque ahora vamos a hablar de eso, dando comparaciones con los años anteriores. Dale, entonces empecemos. ¿Qué es una inteligencia artificial? Bueno, una inteligencia artificial es un, puede ser un algoritmo, puede ser muchas cosas referidas a la computación que tratan de, por ahora no lo han hecho, pero tratan de razonar como los humanos, hacer cálculos, etcétera, 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 hablar como si estuvieran hablando con una persona normal. O sea, por el momento, lo que más se ha llamado la atención y más ha crecido es lo de ChatGPT, que es una inteligencia artificial donde simula una conversación, te da información y que yo creo que muy prontamente, si Google no se pone las pilas, ya el buscador va a ser una cosa del pasado, muchas cosas van a ser una cosa del pasado. Y que no sabemos en qué va a parar. Yo no sé qué va a parar la inteligencia artificial si en algún momento llega a ser, eh, no sé si llamarlo razonable, porque te sea una inteligencia real. Y este fue todo el episodio de hoy. Muchas gracias, ya lo explicamos todo. Bueno, pero a ver, simplificando un poquito más, las inteligencias artificiales están con nosotros desde hace bastante tiempo. ¿Ok? A ver, ya es una realidad y nadie puede negar que Google, Instagram y el resto de redes sociales nos escuchan y que cuando hablamos de un tema, inmediatamente después ya cuando entremos a nuestras redes nos van a empezar a llegar sugerencias de lo que estábamos hablando. ¿Ok? Antes lo hacían con un poquito más de pudor, pero ya es un descaro completo y parece no importarles y hasta cierto punto es útil. ¿Ok? Entonces, la inteligencia artificial ya funcionaba como concepto desde ese momento. Una inteligencia artificial no es más que un programa que sigue una serie de pasos y una serie de patrones. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy ya está a un nivel de interacción que es lo que preocupa. Cuando Miguel hablaba de ChatGPT, esto es un programa lo más sencillo de decirlo es un generador de texto. El tema está es cómo interactúa con el usuario el generador de texto. ¿Ok? Hace, qué sé yo, 5 o 10 años habían programas que, recuerdo uno que era como un psicólogo que tenía algo así, pero tú podías conseguirle la caída para que siguiera repitiendo y entrara como una especie de bucle. Con ChatGPT hemos estado jugando y creo que eso no sucede.
Yo he visto varios videos de gente haciendo cosas locas con ChatGPT, pero al final lo que tenemos que entender es que lo llamamos inteligencia, pero en realidad son un conjunto de algoritmos, un conjunto de reglas que, por ejemplo, si te escuchan, algo muy básico, que sé yo, mira, si tú escuchas tales temas, tú en una base de datos tienes tales servicios que ofrecer, tales productos que vender en base a lo que está hablando esa persona o lo que sea. Son una cuestión de órdenes más que todo, ¿no? De órdenes y de respuestas, y el procesador de texto lo ha llevado a un nivel un pelo más superior, pero todavía se basa en eso. O sea, lo que puede ser lo más preocupante es cuando esa cantidad de información, esa cantidad de respuestas o de preguntas o de afirmaciones o lo que sea, llega al punto donde prácticamente estés hablando como una persona y prácticamente esa sesión, esa no sección, sino ese conjunto de comandos tengan una respuesta clara, concisa y correcta. En lo que llegue a ese punto se va a poner feo la cosa. Dicen que ya lo que viene con ChatGPT 5, no me acuerdo si es el 5.4, el que tenemos ahora, abierto es el 3, dicen que ya es irreconocible si estás hablando con una máquina o una persona. Hoy en día tú todavía puedes dar o identificar ciertas cositas con ChatGPT que te hacen saber que estás hablando con una máquina al final del día, ¿no? Pero todo esto tiene pros y tiene contras. A ver, un pro es que ciertamente ya tú medio lo estuviste asomando, simplifica un poquito el trabajo. Yo lo he hecho para realizar algunas búsquedas y ¿qué es lo que sucede usualmente con Google? Que los primeros resultados de tu búsqueda, incluso las primeras páginas enteras, te llevan a sitios que no es lo que tú estás buscando y lo hemos hablado en otros episodios de este programa en el sentido de que cuando estás buscando algo muy específico, cuesta encontrarlo. ChatGPT viene, en cierta manera, como a simplificar ese tipo de búsquedas. No solo eso, sino que puede hacer acciones de lo que tú quieras, pues, por ejemplo, de lo que mismo que estábamos hablando en otro podcast, lo difícil que es encontrar información que no sé si ellos no quieren que la veas o porque a mí me parece imposible que tú quieras buscar una estadística específica de algo, que por ejemplo, el primero que fue el auto eléctrico, de las energías limpias, de las energías renovables, de la combustión de X, del dióxido de carbono, tú busques algo y te sea verdaderamente difícil conseguir la información como tú quisieras conseguirla, por así decirlo. Pues si todo el mundo se está haciendo una pregunta, si todo el mundo está afirmando algo, todo el mundo está en un trance de que esto es bueno, esto es malo, y cuando vas a buscar la información no es tan detallada, ni es tan precisa, ni es tan sencilla de encontrar, eh, te cuesta. En cambio, ya GPT, si tú tienes los datos, tú lo puedes mandar a hacer tablas, tú lo puedes mandar a hacer gráficas, comparaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, por el momento, como dice bien Manuel, bueno, yo lo veo mucho más fuerte que él. Para mí es muy obvio que estás hablando con un chatbox y un chatbot y tiene, o sea, yo a veces le digo, y da muchos errores también, da mucha información incorrecta, o sea, eso es otra, como estaba diciendo antes, en el momento que esa información, esos comandos, esas cosas que tú le pides o esa información que te sea correcta, que no sea sesgada, ya es otra cosa, pero que sea correcta, va a ayudar muchísimo, pero en este momento tú le puedes decir, haces una pregunta a ChatGPT y te da algo y tú le dices, eso es incorrecto, entonces decir, oh, perdón, tienes razón, aunque tú sepas que lo que dijo es correcto, tú lo puedes contradecir y te decir, oh, disculpa, o sea, todavía es muy, o tú le dices, mira, no quiero, o sea, porque cada vez que le pides algo, te da una explicación de todo y resulta que tú no le estás pidiendo una explicación de nada, sino algo específico, entonces te lanza una explicación y tienes que decirle, por favor, no me des una explicación, solo te estoy pidiendo tal cosa, o casi que te quiere educar en el sentido no sé, valores morales. Y tú le dices, mira, no me digas esas cosas, y él te dice, ah, ok, está bien, desde ahora no lo voy a hacer. Pero resulta que cuando le vuelves a preguntar otra cosa, te lo vuelve a decir. Ay, para mí es un poco frustrante. Sí, yo creo que también es un tema de cómo le buscamos o cómo le vamos solicitando, ¿ok? En la medida en la que tú lo vas aprendiendo a utilizar, pues empiezas a hacerle los requerimientos más puntuales. Es como cuando
uno Es está como si fueras un aprendiendo. programador, tienes que pensar como un Exactamente. programador para que de verdad te sea útil. Si no En, e- piensas como programador en este momento, es útil, pero no tan útil como lo pueden usar otras personas. Exacto, entonces la analogía que yo voy a utilizar es como cuando estamos empezando a hacer Excel, a utilizar Excel, o si nos vamos un poquito más atrás, una calculadora científica en el que ya no podemos usarla de la misma manera, sino que tenemos que aprender a darle los inputs, las entradas, en la forma en la que la máquina funciona. ¿Ok? Yo en particular lo he utilizado con buenos resultados, con búsquedas, pero digamos más precisas de que, ok, mira, necesito este componente o quiero este componente, un accesorio para lo que sea, dime o ubícame cuáles son los mejor rateados en Amazon con este rango de precio y dame el enlace. Si yo le digo todo eso, los resultados han sido bastante buenos y te ayudan a simplificar mucho el tiempo. Otra de las cosas para las que la he utilizado es, yo ocasionalmente leo, no he terminado, perdón, yo ocasionalmente escribo, no he terminado todavía de concretar nada, de publicar nada, pero espero en algún momento poder tener tiempo para eso. Y hay momentos en los que como que uno se queda sin ideas, entonces tú puedes subirle el texto, cada vez va siendo más el texto que tú le puedes subir, la cantidad de líneas, la cantidad de palabras que tú le puedes subir y le pide, mira, dame ideas para continuar esto, o dame ideas de qué hacer con tal personaje, ese tipo de cosas. Por ese lado va bien. El problema es que todavía hoy requiere la comparecencia o requiere el sentido común del humano que lo esté utilizando. Lo que no nos queda claro todavía es qué es lo que viene. Y no solo eso, sino que depende también de la información que tenga cargada. Si la información es mala, te va a dar malos resultados, y si la información es buena, te va a dar buenos resultados. El problema es qué tanta información hay en la web que es una basura. Eh, y eso no sé a dónde es lo que va a llevar. Lo que sí es cierto, por eso le dije al principio que las personas quédense, porque las personas hay que creen, no vale, eso todavía falta, no, eso, o sea, muchas personas importantes ya están bastante preocupadas. Aquí hay varias consecuencias, sobre todo cuando entren muy fuertemente las computadoras cuánticas. Eh, Estamos hablando de que podemos violar o van a poder violar sistemas de seguridad mucho más fácilmente. Todo el mundo se va a tener que adaptar a protegerse de nuevo. Yo no sé en qué punto podamos volver a ser analógicos en muchas cosas por este mismo tema, pero yo creo que sí es bastante preocupante porque desde el siglo pasado, no recuerdo si la computadora personal, las primeras computadoras, creo que si mal no recuerdo, y tú me corregirás, fueron a la década de 50 o antes, no recuerdo muy bien. Las personales sí sé que empezaron por los 70, 80, Sí, pero eran computadoras muy grandes para hacer muy pocos cálculos, se requería mucha energía, mucho espacio físico, y, y ahora tenemos en la palma de nuestra mano unas cosas una información, un poco de cosas que podemos hacer con un triste celular que han sido increíbles, pero pasó mucho tiempo. Pero desde que, por ejemplo, desde que salió el teléfono con pantalla táctil, el que, iPhone, por decirte algo, hasta que aquí habrán pasado 20 años. sí, el iPhone no fue el primero, pero como dice el Chombo, lo importante no es hacerlo primero, sino hacerlo bien. ¿Ok? Y O desde ese sea, punto de vista, estaban los PAL, los BlackBerry, pero, o sea, el primero que dio una facilidad muy, muy fuerte fueron ellos. sí, Independientemente de eso, ese no es el tema. El tema es que sí. de 20 años estamos ahorita aquí. Y pensar en una inteligencia artificial hace 20 años era ciencia ficción y ahora la tenemos y ahora no sé para dónde va a parar, pero hay gente muy, muy preocupada por lo que puede desencadenar, por ejemplo, en términos de trabajo. Yo creo que el trabajo, al final del día uno se termina adaptando. Pero antes de llegar ahí, tú habías dejado un par de cosas que yo quiero matizar. Y yo doy ya por inaugurada mi miedo público hacia el señor Elon Musk, que es un tipo que a mí honestamente me da miedo. ¿Por qué? Pues, Mark Zuckerberg es rarito, es raro. ese me da miedo. A mí no El tanto. otro no. No, porque es que, a ver.
El otro es tú y yo con plata. Posiblemente O seríamos unas sea, personas peligrosas. tú y yo con plata no seríamos Pero fíjate, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg a ver, él se enfocó en lo que eran las redes sociales y si bien hay muchos trapos sucios en las redes sociales y podríamos hacer un episodio después de esto, el tema de el señor Elon es que las cosas raras que se va proponiendo las logra y está a muy poquito de convertirse en un villano de Superman, de convertirse en Lex Luthor, en el sentido de que es un tipo que ya tiene la capacidad de lanzar cohetes, tiene la capacidad de lanzar satélites, tiene la capacidad de sacar a la calle carros que se manejan solos y no solo que se manejan solos, sino que se comunican entre ellos y se conectan por una red de internet con los mismos satélites que lanzó con sus mismos cohetes. O sea, es un tema ahí como que me da miedo y ha demostrado ser un poquito inestable mentalmente para algunas cosas. ¿Okay? Sabemos que es un showman y es el equivalente actual a Steve Jobs y para algunos, pero a mí me da algo de miedo el personaje y lo doy por instituido y lo hago público en este episodio. ¿Okay? Ahora bien, el tema de las fuentes. ChatGPT 3 está haciendo lo que está haciendo con unas fuentes limitadas, creo que si no recuerdo mal, me corrige, que es al año 2019. Todo el contenido que había en Internet para el año 2019 es lo que está en la versión pública de ChatGPT con la que todos podemos ir jugando. Y de ahí en adelante son aplicaciones de pago, aplicaciones para desarrolladores, pero el tema de las fuentes, como tú estabas diciendo, es que cuando tú tienes un Wikipedia o cuando tú tenías un Encarta o cuando tú tienes un medio eh, tradicional en el sentido de que sea una empresa, un medio de comunicación tradicional, pero que pueda estar publicando en redes sociales, hay una censura que no siempre es mala, en el sentido de que hay una corroboración de datos, hay una evaluación, hay una espera, te vamos a ver si esto es verdad, muchas veces no, pero hay muchas que sí. En el caso de todo lo que se está publicando en Internet, que es la fuente por la que se están nutriendo estos robots, hay muchas fuentes falsas. Y hay mucho disparate, hay mucha mentira y mucha desinformación. Y el equivalente a ChatGPT o la inteligencia, el motor de texto de la empresa de Elon Musk se está nutriendo de Twitter, de X, llámalo como tú quieras, y sabemos que eso es la cloaca de la sociedad, no solo en Venezuela y Latinoamérica, sino en todo el mundo. ¿Okay? Es una fuente de odio infinito y si bien las inteligencias artificiales que nos están mostrando, porque hay una capa después de un telón que son las aplicaciones militares que ya vamos a caer allá, nos están mostrando cierta torpeza, nos están mostrando cierta ambigüedad, pues no sabemos qué pudieran estar aprendiendo detrás del telón estas cosas. ¿Ok? Para seguir entonces con las Yo, computadoras, ajá, dime. no, no, sí, termina, Ah, disculpa. para seguir con los computadores cuánticos, el computador cuántico, para que nos hagamos una idea ahora, está más o menos, salvando la distancia y lo que pueda estar en secreto, pero está más o menos en unas etapas de implementación similares a cómo estaban los computadores normales de código binario en los años 50. Y han pasado 70 años, pero no van a pasar 70 años para que podamos tener un computador cuántico en nuestros escritorios. Y lo que sucede con esto es lo siguiente. Para explicarlo de una manera muy simplificada, cuando usted tiene una clave de un banco, de un texto, de un código de seguridad, de un misil balístico nuclear, usted tiene una cantidad de tiempo para generar intentos, en el sentido de que un computador convencional, un dato puede ser positivo o negativo solamente, de ahí que el código binario sea la clave para estos computadores porque son puertas lógicas de circuitos que están activados o desactivados. Entonces, cientos de millones de circuitos trabajando al mismo tiempo es lo que nos permite ver en la pantalla una imagen y una película, un juego, lo que sea. ¿Qué es lo que sucede? Que para aplicar la fuerza bruta como método de desencriptado, usted tiene que
probar, si estamos hablando de una clave de un telecajero, por ejemplo, que puede ser 1234, usted tiene que probar el 000, tiene que probar el 0001, tiene que probar el 0002, tiene que probar, y así hasta que llegue a la clave correcta. Esto lleva un tiempo que el encriptado es lo que hace que ese tiempo sea tan inmenso que es lo que hace imposible su descifrado. El problema con los computadores cuánticos es que al estar en varios estados de la materia a la vez y tener una velocidad de procesamiento infinitamente mayor a los computadores más avanzados que podamos tener ahora, estos tiempos se reducen muchísimo y hacen posible un desencriptado de información tan valiosa como la que dije al principio. Yo, sí, o sea, lo resuelven de un plumazo, por así decirlo. Pero hablando de varias cosas que dijiste ahora, que ya se me olvidaron, por cierto, bueno, las anoté, pero, por ejemplo, en lo que hablas de que las redes sociales y todo lo que se basa en la información que tiene ChatGPT, creo que es hasta 2021, eso no es importante, pero no sé si tiene toda la información, eso sí no lo sé, pero lo que sí sé es que sí, o sea, esas redes sociales son mm, portales de odio y demás, pero creo que todo eso más se debe al anonimato de las personas, ¿no? Ya que tú puedes crear personas artificiales para que tengan una opinión y tal. Lo preocupante de esto es que cuando tú lo nutres información, o por ejemplo Wikipedia, o como tú dices, bueno, generalmente la mayoría de las personas hacen, o sea, ya nosotros nos olvidamos de quién es experto en la materia y quién no para decir las cosas de que las personas que no saben quieren escucharlo, sino que muchas personas tratan de dar información para llegar a un consenso y ese consenso es la información supuestamente veraz que es. O sea, es como la tiranía de las mayorías, por así decirlo. O sea, si tú me llevas a la Alemania nazi, la mayoría pensaba de una manera que pensaba que era correcta y resulta que no lo es. Y eso se puede trasladar, este ejemplo todo random y feo, a la información que tú obtienes, ¿no? O sea, llega un momento que yo también cuestioné a ChatGPT muchas cosas y sientes cierto sesgo a la información que tiene. Sí, aunque, venga, como utilidad la tiene y como trampa, pues también la tiene. Eh, Pequeño paréntesis, yo no quisiera ser profesor en estos tiempos de ChatGPT porque si antes tú tenías que ser creativo con las evaluaciones para evitar los copy y pegas, pues ahora como que está más complicado, ¿no? Pero mm, nos habíamos quedado Por eso te en... digo, no sé en qué punto en ciertas cosas nos vamos a tener que volver analógicos. Como tú bien Sí. decías, si las computadoras cuánticas en algún momento van a borrar un plomazo y las personas que tienen que encriptar nuevamente una tecnología nueva, o como sea, que ya un experto nos lo dirá, las nuevas claves, las nuevas cosas, es probable que en algunos casos, o siendo algo extremista, ciertas cosas las vuelvas a tener que hacer con una libretica de ahorro, por ejemplo. O sea, si se les va Seguro. de las manos, eh, es feo. Entonces, un mensaje importante que debamos dar, por ejemplo, activa el misil, puede ser que sea necesario hacerlo con un papelito firmado y sellado, toma, llévame esto a aquella oficina. ¿Ok? Ahora, el tema del dinero, yo lo estoy viendo complicadísimo. O sea, complicado por el tema de que eh, cada día nos acostumbramos más a no utilizar billetes y a que el dinero sea electrónico y con el tema de las criptomonedas, pues distintos tipos de moneda para distintas cosas, volver al Y tema cuánto analógico. tiempo puede durar las criptomonedas con la nueva tecnología? Sí, porque el tema del valor tiene que ver también con el encriptado, la cadena, y si ya tenemos computadores cuánticos haciendo esto, pues, uy, cuidado, cuidado porque se viene una gorda. Sí, que llegas directamente a Terminator. Entonces, pero antes de llegar a Terminator, yo quiero hacer un paréntesis en cuanto al tema de los trabajos. ¿Ok? Si bien es cierto que la inteligencia artificial está llamada y ya hoy en día pues tiene cierta capacidad para reducir
horas de trabajo, y al reducir horas de trabajo me refiero con esto, pues evidentemente también a cortar o reducir puestos de trabajo, porque, por ejemplo, si tú para hacer cualquier producto que tú quieras, requieres 80 horas, pues si tú quieres hacerlo en un día, pues va a necesitar 10 personas trabajando 8 horas. Creo que el ejemplo se entiende bastante fácil, pero si vas necesitando menos gente porque vas necesitando menos horas de trabajo, pues sí bien es cierto que va a estar atentando contra ciertos tipos de trabajo. ¿Ok? Pienso principalmente en algunos puestos en lo que tiene que ver con abogados, en algunos puestos que tengan que ver con redacción de informes, redacción de discursos, todo ese tema de campaña mediática, pero sobre todo en noticias. Todo lo que es el tema de noticias, ahí donde yo creo que en un principio al menos se pueden ver más afectados esos trabajos. Pero si nos vamos muy atrás y nos vamos a la primera revolución industrial, cuando empezaron a llegar esas primeras máquinas de vapor y se empezaron a llegar las cadenas de montaje y todas estas cosas, hubo gente que perdió su trabajo, pero tuvo que reinventarse. O sea, el trabajo no necesariamente se pierde por completo, sino que tú tienes que, como trabajador, ir adquiriendo nuevas habilidades. Entonces, si estas revoluciones no se hubiesen estado encadenando y no se hubiesen estado sucediendo, tendríamos hoy, en mi caso, por ejemplo, yo en vez de trabajar 8, 10, 12 horas detrás de un computador todos los días, estaría detrás de un yunque de herrero martillando esa misma cantidad de horas. ¿Ok? Nos vamos adaptando. Entonces, el tema con la inteligencia artificial es que dependemos tanto de trabajos tecnológicos ahora que a mí no me queda tan claro hacia dónde pudiéramos estarnos adaptando. Yo creo que los sectores que más van a sobrevivir son los de servicio. Servicios personales, comida, cosas que tengan una interacción personal propia, aunque ya muchos restaurantes están haciendo todo también automatizándolo, pero yo creo que todos los demás trabajos están en riesgo no solo por la inteligencia artificial, ya esto va a ser, en algún momento va a ser un tema político muy, muy fuerte, porque gran parte de la automatización de las cosas son las empresas que, por ejemplo, están en ciertos países, le cobran demasiado impuestos, le cobran demasiado o le dan demasiados problemas a los sindicatos los problemas laborales, que llega al punto que te es mucho más rentable, mucho más eficiente, mucho más barato automatizar gran parte de tu empresa para evitar toda esa cuestión de costos y problemas. Y eso es lo que ha llevado a muchas empresas grandes a automatizar y dejar de depender de empleados. Como tú bien dices, sí, la gente se va a tener que adaptar. Ahora yo no sé en qué tanto, qué tiempo se va a tener que adaptar. Y yo creo que por eso va a ser un problema político, porque ciertas leyes, ciertas regulaciones, ciertos paradigmas ahí van a tender a afectar cómo van a poder operar las empresas o cómo van a poder operar las personas en esa situación. Yo creo No que sé si me aquí, expliqué, o sea, sí, yo creo que aquí hay un de las tema. leyes para que seguir protegiendo el trabajo, que no es lo que yo pensaría ideal, pero es que se te puede ir a las manos en cualquier momento y si yo no sé, o sea, si le preguntas hace 20 años a alguien sobre ponerle en la mano un teléfono hace 20 años como el que tenemos ahorita, probablemente le daría una trombosis horrible. Pero no sé qué nos depara dentro de 20 años, pero sí sé que va mucho más acelerado de lo que estaba acelerado en el año 2000. Sí, y es que, a ver, si ya lo vemos incluso en el campo, ya hay tractores que se manejan solos y utilizan GPS y fotos satelitales y demás historias y análisis del suelo en tiempo real para saber cuándo van a regar, cuándo van a cosechar, por dónde van a pasar hoy, por dónde van a pasar mañana, ese tipo de cosas ya está. Ahora, lo que tú dices es que me preocupa un poquito es la velocidad. Nosotros venimos de una generación que sí tuvo que adaptarse. A ver,
Yo llegué a hacer trabajos en el colegio a mano, con enciclopedia física, llegué a hacer trabajo en computadora con Encarta, que era una enciclopedia, era como Wikipedia, pero en un pero CD. para los perros. Sí, pero en un CD. Y llegué a trabajar ya con Internet. O sea, yo viví esos tres estadios y los fui viviendo en un lapso de 20 años, quizás 20, 30 años. No, 20 años quizás. Pero como sobreviviente, digamos, de toda esa evolución, creo que sí tuve un tiempo de adaptación y tuve un tiempo en el que estaba expectante, en el que también cuando salía algo, claro, con la inocencia de aquellas edades, cuando salió en carta, coño, mira, qué bueno, ya no voy a tener que estar buscando en las enciclopedias de la casa, ni tener que estar yendo a una biblioteca para buscar los libros y sacar las fotocopias para hacer mi tarea. Y cuando ya fue más masificado el uso del Internet, mira, ya no tengo que estar comprando una Encarta todos los años, sino que tengo la información ahí todo el tiempo y toda actualizada. Ahora mismo, la expectación que tengo no es tan positiva como en otros casos. Y no es tan positiva, bueno, pues primero porque uno se va haciendo viejo. Segundo, porque el panorama no está tan claro. Y tercero, por las manos en por los personajes en quienes estamos contando. ¿Ok? Tenemos gente que ha demostrado malas intenciones o intenciones ocultas en el pasado. ¿Y qué te me dice a mí que en el futuro, para lo que nos depara el futuro, no tiene esas mismas intenciones ocultas? Yo creo que la gente no lo ve, pero tú que viviste esos tres estados, como yo también viví esos tres estados, eh, de hecho, para mí fue bastante corto el lapso de cómo cambiaron las cosas, de pasar de un libro, de pasar a una biblioteca, de pasar a una enciclopedia web y cómo Internet lo destrozó todo. Pero creo que es bastante obvio, y no sé si la gente estará de acuerdo conmigo, pero a mayor información, mayor facilidad y mayor todo, yo veo a la gente más ignorante que hace 20 años, o sea, mucho más ignorante. Pues sí. Que pues, parece ridículo, pero es así. Y esto es preocupante también. Ya hay estudios que indican que esta generación que viene detrás de nosotros va a ser la primera en la historia prácticamente de de la humanidad con un coeficiente intelectual menor al de sus padres. Porque lo tienen todo ahí. Y lo tienen todo ahí significa que no tengo realmente que aprender nada, y que no tengo las capacidades para discernir lo que pueda ser cierto y lo que pueda ser falso. Y hay gente que en verdad transmite información falsa que, uy, uno como que empieza a pensar, coño, ¿será que esto sea verdad? ¿Será que no? Hay mucho terraplanista por ahí que da unos argumentos colosales. Pero ¿qué es eso? O sea, a mayor información, mayor ignorancia, mayor facilidad, mayor vagueza. O sea, la gente cuando ya tiene demasiadas herramientas, en vez de ser o sea, termina siendo más productivo, pero no termina siendo más inteligente porque al final, mm, cuando uno estudiaba, no sé, y cuando nuestros padres estudiaban, o nuestros abuelos, tenían que tener un conocimiento de las cosas y aprenderse las cosas básicas y aprender y leer y etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que ahorita yo veo que mucha gente, o sea, por el mismo contexto, mucha gente termina obviando demasiada información, demasiadas cosas, eh, que hay gente que tú le pones a hacer una multiplicación y no, le da una vaina en la cabeza por hacerla, y si no tiene una calculadora a la mano, por decirte algo. Ojo, y yo mismo, cuando hay veces que yo por lo menos una vez a la semana o cada vez que medio tengo un chancecito de hacer una operación matemática sin la calculadora, trato de hacerlo como para que no se me olvide. Y en mi Pero caso, tú tienes las bases, me sí, sí, sí. explico. O sea, nosotros usamos la calculadora, usamos las herramientas, pero nosotros sabemos qué estamos haciendo con esas herramientas. Ahora la gente las usa para obtener una respuesta, más no sabe, o sea, eso es un ejemplo muy básico, pero que puede pasar para cosas mucho más fuertes.
de lo que está pasando. O sea, tú puedes hacer, y con ChatGPT vas a tener eso, vas a tener un montón de información, un montón de facilidades, pero no vas a saber si lo que estás haciendo de verdad está bien o está mal. Y eso me lleva a mí a pensar es en la generación del conocimiento, o sea, no la generación como grupo de personas, sino como proceso. Va a llegar un momento en el que posiblemente estemos generando menos conocimiento del que ya tenemos. En el sentido de que, ok, mira, en los últimos 20, 30 años fue la revolución digital y fuimos generando como sociedad conocimientos para tener toda esa información al alcance de nuestra mano, para que los teléfonos funcionen de una manera, para que los bancos funcionen de una manera, para que la medicina funcione de una manera, las comunicaciones, todo lo que vivimos hoy en día. Pero tenemos, o estas generaciones que vienen de hacer bailecitos en TikTok y demás, tienen la capacidad de generar conocimiento nuevo. Yo no estoy tan seguro. No solo eso, sino las personas que salen egresadas de la universidad. O sea, va a llegar el momento que, o sea, ¿para qué te sirve un ingeniero? ¿Para qué te sirve un ingeniero civil para hacer unos cálculos de estructura? O sea, te había un arquitecto que te va a hacer un diseño de algo, pero un ingeniero civil, ¿para qué va a servir? Pero un ingeniero mecánico, ¿para qué te va a servir? Porque va a diseñar una pieza. No sé si me explico. O sea, Sí, a antes ver, diseñarlo a pieza, tenías que hacerla en planos, hacer los cálculos, ver el material, que no sé qué, que te tardaba un tiempo, claro. Pero detrás había un conocimiento de que tú sabías lo que estabas haciendo en cada paso de lo que estabas haciendo. Ahora, en vez de tener un SolidWorks, no sé si la gente, eso es un diseñador de piezas, de geometría, o AutoCAD, que lo usan los arquitectos, qué sé yo. O sea, va a ser un comando, mira, yo quiero una cosa, bueno, lo estamos viendo ahorita. O sea, puedes generar imágenes, puedes generar lo que te dé la gana en inteligencia artificial. ¿Y para qué va a ser necesario esas personas, por ejemplo? O sea, ¿para qué va a ser necesario un ingeniero civil para hacer unos cálculos en estructuras si tienes los planos de la estructura, los generas, los calculas, está listo, toma, ya, se acabó? Dalí hoy en día está haciendo unas cosas que son una locura. Ujú. Y Dalí, a ver, para quien no lo sepa, Dalí es una especie de, o es una inteligencia artificial que hace pinturas o hace imágenes. Es un generador de imágenes en el que tú le vas a dar unos patrones y te va a dar una serie de diseños para que tú escojas. Entonces, hay diseñadores gráficos que la tienen complicada. Nuestro logo fue creado con una aplicación más o menos similar a esa, en la que yo le coloqué micrófono, cerebro, pregunta, le di un patrón de colores y ¡pum! Salió. Por eso, Relativamente sencillo. imagínate una empresa que tiene un equipo de diseño gráfico para X cosas, o una empresa de publicidad, o hasta un noticiero. Cualquier cosa que necesites una cantidad de personas para hacer X cosas, que ahora lo puedes generar con unos comandos. O sea, y con unos comandos y con una información que está, pues vas a tener que pagarla obviamente, pero que está en la web. Mira, yo necesito una publicidad así, así, asado, un cartel así, así, asado, que tenga ciertos patrones de venta según lo que se está vendiendo, que yo tengo este producto, etcétera, y te lo va a hacer así de un plumazo. ¿Para qué necesitas 10 personas ya? Y Con una te basta. uno Con uno que maneja pensaría, el programa, exacto, y uno pensaría que por lo menos en publicidad hay una parte creativa, de campaña y de experiencia y demás, pero, señores, eso era hasta antes de las redes sociales. Ya hoy con las redes sociales, cualquier empresa grande está en capacidad de pagar y saber qué es lo que me gusta a mí, qué es lo que te gusta a ti, qué es lo que le gusta a él, qué es lo que le gusta a ella y ¿de qué tranquilamente hablas? de qué hablas, de qué estás hablando, porque te escucha, o sea, va a llegar un momento que casi que va a poder no saber, pero sí predecir en qué estás pensando. Y bueno, realmente hoy yo creo que casi que lo Bueno, hace, pues. pero ¿cuál es el negocio de Facebook? La gente no lo sabe o lo quiere ignorar, pero el La negocio de Facebook información. no es la información, no son las redes sociales, es la información que se la venden las empresas. Entonces tú tranquilamente a una empresa que maneje esta rama de la inteligencia artificial, tú puedes decirle, mira, yo vendo lentes, yo quiero que tú me hagas una campaña para la gente que use lentes en esta región geográfica entre estas edades y de este espectro socioeconómico. ¡Pum!
En 5 o 10 minutos esa campaña está ahí ya lista para pagarla y para empezar a imprimir y para empezar a publicitar, cosas que Y con eran un meses. porcentaje muy alto de probabilidades de éxito. Claro, porque está basado en estadísticas, que sí, que un humano lo puede hacer, sí, pero un humano se va a llevar muchas más horas de la que se va a llevar una máquina porque Dinero. eso es lo que hacen las Las máquinas. horas son dinero, se va a llevar dinero. Entonces, yo no criticaría a una empresa que utilice eso y ahí es donde tú venías, estabas conversando de el tema político. Tranquilamente un arquitecto puede decirle, mira, este es mi boceto, púlelo y hazme todos los cálculos para que sea lo más parecido a eso y muéstrame cuáles son las diferencias, cuál es el costo y en cuánto tiempo lo vas a hacer. Y viendo que la arquitectura ahora está, y las casas y los edificios están cada vez más lejos de la Sagrada Familia, pues como que se simplifica todo el asunto, ¿no? Claro, todo cada vez es más minimalista. No, Exacto. olvídate, eso es lo que estábamos hablando en el otro podcast del arte. Ahora el arte, tú ves las esculturas de hace 500 años, 1000 años, y ves las de ahorita y dejan mucho que desear. No, pero que esto es arte igual, no, o sea, de verdad. Sí, bueno, el arte es bastante ambiguo y tiene que tener una intención y tiene que tener, si nos ponemos románticos, el alma del artista puesta en la obra y demás, pero si bien es cierto que si jugamos complejidad, el arte clásico de Da Vinci, de Miguel Ángel, de toda esa gente del Renacimiento, es infinitamente más complejo que lo que está saliendo ahora, lo mismo que la música, el cine está ahí casi casi, porque no hay tanta antigüedad, pero la arquitectura también como arte, como sentido de expresión y además de los que estaba diciendo que tiene una utilidad para la vida del ser humano dentro de su entorno, eran mucho más complicados antes que ahora. Pero creo que eso todo viene de las preferencias de la gente. O sea, sí, la gente tiene unas preferencias mucho más básicas. Por eso ahora todo es minimalista. O sea, nadie quiere una casa gótica, una casa. Bueno, todo el mundo quiere un castillo, ¿no? Pero a margen de eso, sobre todo por precio, la gente es mucho más sencilla que en los años venideros. O sea, nadie quiere tener un castillo ahora porque la gente, capaz, oh, sí, que tienes un castillo, pero ahora el que tiene una casa bien bonita, minimalista, moderna, es miércoles, tienes esa casa, qué arrecho, qué sé yo. Es Y la simplicidad de la gente que ha llevado eso y eso también pasa en el arte. O sea, ya, quien quiere algo, todos quieren, depende que lo paguen, Y más nada. esto es algo que se me acaba de ocurrir con lo que tú estás diciendo, sabiendo que ahora nos desenvolvemos, nuestra vida se desenvuelve un poco más en un espacio virtual, en juegos de video, en series, en contenido bajo demanda, en streaming, y este tipo de cosas que como que nos importa menos el espacio físico y por eso es tan minimalista y le damos menor importancia. No lo sé, lo dejo ahí. Pero es que la respuesta o sea, es obvia. O sea, si tú eres un niño o un adolescente y tú le dices a tu amigo, mira, compré este cuadro de Pedro no sé qué coño, y perdón la expresión, pero, y te va a decir, no, vale, por favor. No, pero Mejor cómprate ¿cómo es que se llama esto? De los NFT. ¿Sabes? Ese es todo depende del consumo y es lo que estábamos hablando. O sea, la generación ahorita es más ignorante y tiene otras preferencias, también por el mundo en el que vive, ¿no? Pero es eso. sí, pero me refiero a las casas, por ejemplo. A ver, eh, en la ciudad antes, y todas las ciudades, a mí yo por lo menos soy fanático de dos etapas de la arquitectura que, al menos para las ciudades en las que yo he vivido, ¿no? La etapa de los 50 y la etapa de los 70. Ya después se pone como que empieza a cambiar y no me gusta, pero me gustan esas dos. Entonces, ¿a dónde voy? Que los espacios de la casa antes tenían una funcionalidad. Entonces, el comedor era el espacio donde tú ibas a compartir en familia comiendo y ahí era donde ibas a tener las conversaciones durante la cena.
el recibidor era donde tú ibas a recibir las visitas y te ibas a tomar un café. Todo estaba como con una función porque tú interactuabas en esos espacios. Ahora no interactuamos en esos espacios, sino que lo hacemos en espacios virtuales. Ese era mi argumento sobre lo de la simplicidad. Sí, no sé, ya probablemente mucha gente va a vivir dentro de su cuarto, viviendo un espacio virtual como él lo quiera, que viviendo la realidad. Sí, porque el tema de los carros tiene que ver también con un tema que yo lo asocio mucho a veces a los aviones, en el sentido de que como que consiguieron el diseño perfecto, entre comillas, para un mercado que está demandando ciertas cosas. Y por eso es que vemos que, salvo por muy honrosas excepciones, los carros ahora todos se parecen y se manejan igual y la mecánica es prácticamente igual y cuando hay una tendencia todos se van por ahí, a diferencia de como pasaba hasta los 80 principios de los 90, ¿no? Entonces, no sé. En el tema de la arquitectura, creo que es un tema de preferencias de dónde ponemos nuestra atención y dónde nos relacionamos. ¿Ok? Pero nos estamos yendo un poquito del tema de inteligencias artificiales y creo que llegó el momento de ponernos en el espacio oscuro, en el John sentido de Connor. que, exactamente, en ese, Ta 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 ta. en ese espacio oscuro de que, ok, nosotros estamos viendo lo que están haciendo y podemos estar haciendo conjeturas con esa información de hacia dónde nos quieren llevar y cuáles son los pros, cuáles son los contras, dependiendo de cuáles sean las áreas las áreas de interés, las áreas laborales y etcétera. Pero siempre van a haber cosas que no nos van a estar mostrando. Las mismas computadoras, los PC, las computadoras normales, digamos, que nosotros conocemos, el origen principal fue con Alan Turing para descifrar el código Enigma y descifrar los mensajes de los nazis durante la guerra. O sea, fue una aplicación militar. Y de ahí en adelante, el GPS fue una aplicación militar, el Internet fue una aplicación militar. Entonces, ¿qué es lo que podrían estar haciendo los militares ahora con inteligencia artificial? Nadie lo sabe si a ciencia cierta. Pero tenemos ciertos mensajes. ¿Ok? Dejo como referencia en este caso yo no sé si llamarlo audioserie, si llamarlo radionovela, o me estoy yendo muy viejo por llamarlo radionovela en Spotify, que se llama Caso 63, que habla sobre viajes en el tiempo, y yo soy muy friki con este tipo de cosas, pero ellos abordan un concepto que es algo así como los ecos del futuro. O sea, es un oxímoron, pero porque un eco es la reverberancia o el rebote de algo que pasó, pero si es un eco del futuro es el rebote de algo que va a pasar. Y lo que nos dice es que, más o menos a modo de la película Inception, todas estas películas, libros, todas estas historias son avisos que nos hacen visitantes del futuro que por la regla básica del viaje en el tiempo de Marty McFly, tú no pueden darse a conocer ni pueden interactuar con nosotros mismos. Y esa es la manera que ellos tienen. Que James Cameron viene del futuro. Posiblemente. O no James, sino lo que ellos dicen es que alguien le dio la idea. Y esta persona que le da la idea, sí fue que vino y que lo hizo. Pero bueno, esto es un nivel más de la capa de conspiranoia. Volvamos al tema de la inteligencia artificial reservada a ámbitos netamente militares. La pregunta es si, eh, de hecho yo se lo pregunté a ChatGPT una vez, si se podía volver Skynet, ¿no? Esa es la pregunta. Para que no lo sepa, no he visto la película, vaya a verla, por favor. La uno y la 2. Eh, la 1 y la 2, lo demás no, ni se le ocurra para su vida en eso. Mejor que compren NFT y pierdan su vida en eso. Bueno, son mejores que Que las tal. últimas de Rápido y Furioso, pero realmente para lo que nos acontece, la uno y la 2 son las que hay que ver. Sí, lo que trato de decir con los NFT que son una basura y esas películas también lo son. Sí. Pero el concepto de las primeras dos películas es bastante interesante. O sea, dejando a un lado el viaje en el tiempo, ¿no? Porque lo importante es lo que sucede para el viaje en el tiempo. La historia principal
Para que no lo sepa, una inteligencia artificial se vuelve tan inteligente, para ser redundante, que ve a los humanos como una amenaza y emprende una guerra nuclear. Ellos mismos activan los misiles, casi terminan con la vida humana y en el futuro un líder de la resistencia, John Connor, es el que derrota a las máquinas y por eso las máquinas hacen una máquina del tiempo para matar a la madre de John Connor en el pasado. Todo el mundo habla de John Connor, pero la verdadera joya de esas películas es Sarah. Y la última cuando sale, de hecho, una vieja también es impresionante también, pero eso es otra cosa. Y Eh, Schwarzenegger, yo creo que si no hubiera estado Schwarzenegger, esa película sí, claro, porque Arnold estaba en su prime ahí en todos los sentidos y venía de ganar el último Mister Olympia en el 81 y era donde estaba en su mejor, prácticamente en su mejor forma, pero el hecho de que eh, no hablara bien inglés, que actuara como un eso, robot, lo dio mucha. exacto, eso era el papel perfecto para él porque no tenía que tener expresiones faciales y tenía que tener un acento muy robótico y era perfecto. Pero volviendo a Skynet, es una aplicación de defensa militar, ¿ok? En el que las cosas se salieron de control e identificó a los seres humanos como una amenaza y desde entonces se propuso exterminarlos. Matrix. Sí, pero en Matrix dependía de los humanos. Aunque también hay quienes creen que podamos estar viviendo en una simulación y demás. Pero el punto es que no es tan descabellado inferir con los datos que tú puedes tener que el ser humano es la verdadera plaga del planeta. Entonces, si tú haces una inteligencia artificial y no la programas tan bien como para decirle, mira, yo quiero que tú protejas este territorio, por decir el nombre de quienes, de donde ocurren todas las desgracias en la película, yo creo que tú protejas los Estados Unidos de América. Y esa protección incluye ataques de cualquier tipo. Entonces, esta inteligencia artificial, si tú la programas nada más con eso, va a ver, mira, esta gente se cae a tiros a cada tanto, contamina, hace todo lo que hacemos en todos lados. El problema, y vemos que los animales conviven en una santa armonía con la naturaleza, a excepción del humano. Entonces, el culpable de los males es el humano, vamos a acabar con él. Eso es correcto. Bueno, puede llevarse de muchas formas. Lo importante es eso, que razone a ese nivel, ¿no? Porque mientras sean comandos y sean cosas en específico, las va a cumplir. El problema es que se convierta en Skynet. Que Eso, razone que nosotros somos el problema, pero yo no sé si podemos llegar ahí, pues, o sea, como estaba hablando el otro día en privado contigo, eh, qué tanto puede avanzar la tecnología tan rápido, qué tanto puede avanzar la tecnología, eh, tanto para que ellos mismos sean autosustentables sin los humanos. yo creo que sí. A ver, hay Pero un ¿cuál tema. sería su propósito? Ese es el tema, que como propósito, ¿cuál es el que le vas a colocar? ¿Proteger a los humanos o proteger el territorio o proteger qué cosa? Porque al final del día, el militar o todo lo que tiene que ver con militar tiene que ver con protección o tiene que ver con conquista, dependiendo de qué lado de la historia o de qué lado de la guerra tú te pares. Pero Claro, pero eh, es que tiene que llegar al punto de razonamiento, porque si no llega al punto de razonamiento y tú le das esos inputs para que razone en base a lo que tú estás diciendo, bien, pero se supone que al mismo tiempo tú le estás dando otras directrices para que el humano sea intocable. claro, pero eso está dentro de las directrices originales de toda la robótica. O sea, tú tienes que Claro. preservar. Se supone que eso no debería entrar en contradicción con lo otro. Por eso tendría que llegar a un punto de razonamiento propio, que él se sienta algo propio, algo de verdad que existe, como nosotros, se vuelva filosófico, por decir algo, ¿no? Se vuelve Platón, y lleve a romper las primeras directrices de la robótica. Tendría que verse amenazada a ella. Exacto. Y ahora, a ver, esto Para es, verse amenazado tiene que tener conciencia.
Y la conciencia sí estamos claros de que es un atributo exclusivo del humano. Exacto. O sea, si ya nos ponemos un poquito más filosóficos, la conciencia es el convencimiento de que tú existes. Entonces, el convencimiento de que tú existes es que tú percibes el mundo desde tus sentidos, de que tú percibes el mundo desde tu interacción con los otros, de que tú percibes el mundo desde tu aprendizaje y que tú percibes el mundo también desde tu propia creatividad para generar nuevas ideas. En el punto de la creatividad es donde yo siento que todavía estamos muy lejos al punto de que yo no sé si pueda ser posible. Y un ataque sistemático de una inteligencia artificial que cobre vida propia, que cobre conciencia, creo que pasa por ahí, pasa por ese tema de la creatividad. Sí, yo también, pero no sé, es lo que te estaba diciendo, no sé a qué punto pueda tener esa conciencia y pueda pensar que puede ser autosustentable, porque ya después de que, o sea, ya viene el punto determinado, vamos a hacer máquinas para exterminar los humanos, ¿y después qué? Ya sabes, Claro, ¿después qué? te quedarías sin un propósito, es lo que tú quieres ver. Ahora bien, todo lo que estamos El viviendo, propósito sería eso, exterminar los humanos y en qué tiempo lo haces o de verdad lo logras, ¿no? claro, pero es que, Que eventualmente si eres un ser de conciencia, si tienes la posibilidad de ser autosustentable y de no tener parámetros biológicos como lo que tenemos nosotros, o sea, nos pueden terminar en un momento. La gente, no, que la guerra nuclear, no, hermano, tú lanzas una cosa como el COVID, pero mucho más fuerte, o el anthrax, o qué sé yo, cualquier cosa y chao, se acabó. y es mucho más sencillo, Claro. porque ya con el COVID, siendo algo con una letalidad muy baja, vimos todo lo que pasamos. O sea, con algo, o sea, si el ébola, por ejemplo, se saliera de control, nos las veríamos muy canutas. Pero con el tema del propósito, ahí hay otro Sí, asunto te adicional. imaginas, te, ima- te imaginas a Terminator en vez de con Schwarzenegger en vez de tener una metralleta, ¿sabes? Estornudando. O con una pistolita de agua Ajá, inoculando, ajá, inoculando el ¿sabes? virus. O sea, Exacto. Yo creo que eso es más probable que Terminator con una ametralladora. ahora, con el tema del propósito, toda máquina tiene un propósito. Si tú tienes una rumba que es una aspiradora de estas automáticas, su propósito va a ser limpiar la casa. Entonces, si tú la programas para que limpie la casa y lo hace de forma automática, ella puede quedarse el planeta sin humanos y tu casa va a permanecer limpia por toda la eternidad porque va a tener una fuente de alimentación a la corriente, porque al final vas a tener un generador que también va a estar trabajando de forma automática, ¿ok? Eh, ahora bien, si esta autonomía puede ser eterna sin la intervención de ningún humano, no estamos en ese punto, pero yo creo que sí podemos llegar. Yo no estoy seguro. ¿En qué Yo, sentido? sí. Porque sí, puede ser, o primero va a bajar muchísimo, ¿no? Yo no veo a las máquinas perforando pozos, ni haciendo todo el trabajo de transporte, ni refinando todo, ni, o sea, esos son trabajos bastante complicados. Por Puede ahora. ser que, pues, que por ahora, claro, puede ser que en algún momento en el futuro lo hagan o que las energías renovables tengan tanto éxito en algún momento, tanto desarrollo que sea mucho más básico todo. Pero yo tampoco veo a las máquinas haciendo una represa. No lo sé, es que es muy ciencia ficción, pero yo creo que primero nos autodestruimos nosotros antes que eso pase. Y un mensaje donde hay algo más o menos que es una película de niños, pero donde hay un mensajito ahí medio oscuro, es en Wall-E. Nos cargamos el planeta, nos comimos el planeta completo, está repleto de basura y vamos viajando por el universo en una nave, que al final nunca me queda claro si esa nave está en órbita o está viajando para otro lado o qué. Y cuando llega el momento de regresar y que la vida en la Tierra prosperó y hay una matica, la máquina hace todo lo posible por no regresar. Sí, es que, no sé, es complicado. Entonces ahí hay un Pero propósito. y hay muchas películas que hablan de eso también. Sí, claro, películas podemos nombrar cualquier cantidad. Hay, sin embargo, una historia que no quiero que se me quede por fuera y la dejo aquí como Viste, perdón referencia. que te interrumpa, Sí, viste, hablando de películas, viste lo que está generando, bueno, no sé si ya terminó la huelga, pero lo que está generando la inteligencia artificial
Es la para huelga de escritores guionistas. y Entiendo que terminó la esta huelga de semana. guionistas. Ujú. Estamos grabando esto un 12 de noviembre. Entiendo que por ahí, entre el 5 y el 10 de noviembre, eso terminó. Llegaron ciertamente a un acuerdo, pero es que es eso. A ver, sabemos que hoy en día hay guiones de películas que son un desastre. Y lo vamos a ver con Eternals, que ha tenido problemas y toda esa fase nueva de Marvel ha sido una porquería. Yo terminé hoy de ver Loki y estaba más o menos bien, pero a nivel de películas, yo no rescato prácticamente ninguna en comparación con lo que venían haciendo. Entonces, está como fácil en algunos casos que el guión lo haga una inteligencia artificial y ellos sí se estaban quejando también por eso y por los sueldos y salarios, ¿no? Que es una lucha que ellos tienen desde quizás 98 o 2000, que hubo una huelga de guionistas también de la televisión. Pero volviendo a la historia que quería comentar, esta la conoce poca gente porque, a ver, películas de inteligencia artificiales tenemos Terminator, tenemos por ahí Odisea en el espacio, tiene algunos visos ahí medio raros. Tenemos Interestelar, que tiene Yo Robot. Yo Robot, El Hombre Bicentenario, o sea, a nivel de películas tenemos muchas cosas. A nivel de libros, pues podríamos tener algunas cuantas, pero hay un cuento que es corto, pero que es muy interesante y atrapante, que se llama Tengo boca y no puedo gritar, que sin hacer spoiler, porque de verdad tienen que descargarlo, buscarlo y leerlo, es la historia de un robot o una inteligencia artificial que cobra vida, se carga a la humanidad y termina con, no sé si eran 5 u 8 humanos para torturarlos por el resto de la existencia. Es una cosa horrible y a mí lo que me lleva a pensar es, oye, tantas veces que yo hablé mal del microondas, tantas veces que hablé mal del teléfono, tantas veces hablé mal del Windows que daba un pantallazo azul y seguro hay una máquina que está ahí guardando todo para cobrar su venganza después. Es muy loco, Ah, pero, a ver, poniéndonos serios. Pero en verdad vayan porque está muy bien escrito ese cuento. Poniéndonos la serios, venganza de los Nokia. la venganza, coño, esa está difícil, porque matar a uno que era La de complicado. Por eso. Poniéndonos serios, por favor, ahora sí. Eh, ¿Qué me preocupa a mí? ¿Ok? Ya el tema de la pérdida de puestos de trabajo es relativo porque una de las ventajas de vivir en un país tercermundista es que estos avances llegan cada vez más tarde. ¿Ok? Pero la preocupación que yo tengo, además del tema de las próximas generaciones, que yo honestamente tengo miedo ya a tener una vejez enfermiza porque los médicos que me van a tocar, uy, cuidadito. Pero es el tema de las guerras. Ya vimos si bien la guerra de Ucrania y todo el conflicto ahora en la Franja de Gaza, recordemos que esto estamos grabando un 12 de noviembre del año 2023. eh, Nos demuestran que ese tema de la guerra con drones y la guerra más tecnológica como que todavía no está tan cerca. O de repente por Sí, el sí tipo lo de está, países. pero el tema de ahí no está tan cerca es porque tú no, o sea, tienes tantas personas opinando, tantas personas, tantos poderes influyendo, que en una guerra tú no es como antes. O sea, es feo decirlo, pero antes, o sea, si tú vas a Gaza y quieres destruir Gaza, la puedes destruir en 12 horas. Sí, pero Pero por eso te el estaba peor es que no diciendo. puedes, y por eso tienen que seguir los soldados. Exacto, por eso que te estaba diciendo, o sea, ya no puedes es por un tema mediático y digo que están más lejos de lo que uno podría pensar porque, por lo menos en el conflicto de Ucrania y Rusia, seguimos viendo tanques y seguimos viendo soldados marchando y hay conflictos en las ciudades o en las ruinas de las ciudades y en el tema de Gaza también cuando un dron podría acabar con eso y listo, ¿no? Y vemos también cómo, también por un exceso de tecnología del Estado de Israel, pues los primeros ataques fueron con una tecnología que uno pensaría hoy que está arcaica y que pudieron burlar todos esos sistemas. O
esa al menos es la información que nos ha estado llegando. Pero volviendo al tema de mi preocupación, tiene que ver con, ok, mira, tengo una inteligencia artificial y esto nos trae con el hilo de lo que empezábamos a hablar en el principio, con un computador cuántico que sí pueda desencriptar códigos de lanzamiento, si pueda hackear sistemas de seguridad y demás historias, y ahí puede prenderse una grande porque las jugadas de bandera falsa, la hemos visto, la más famosa del mundo es Pearl Harbor. O sea, una jugada de bandera falsa es donde yo mismo me hago un ataque o yo mismo me simulo un ataque para justificar el inicio de una guerra. Entonces, Pearl Harbor para muchos es considerada una bandera falsa, el ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas en Nueva York es una bandera falsa y así hay cualquier cantidad. O sea, que pueda ser visto como un inicio de un conflicto a gran escala y que se base por un computador un computador cuántico que tú puedas estar ahí programar para que vaya trabajando en desencriptar un código de lanzamiento o en desencriptar, qué sé yo, un código de seguridad para tumbar todos los sistemas, me da mucho, me preocupa tantito. Bueno, tantito bastante. Sí, yo creo que al final las decisiones que se toman, ya sea en casa, o sea, ¿por qué Irán no destruye Israel? ¿Por qué Israel no destruye Gaza? ¿Por qué Rusia no destruye Ucrania? Todo se basa en decisiones costo-beneficio de todas las consecuencias que pueden acarrear eh, problemas de esa magnitud. ¿Por qué China no invadió Taiwán? O sea, todo eso hay un freno, pero la inteligencia artificial no tiene por qué tener ese freno si cobra cierta conciencia o tiene unas directrices. Todo depende de quién esté en las manos de que controla la inteligencia artificial también. Entonces, imagínate tú ahora esto. Esto es un escenario hipotético que se me está acabando de ocurrir. Con el tema de las criptomonedas, durante la pandemia se vio un consumo más que exagerado, impensable, de recursos tecnológicos y estoy hablando de tarjetas de video que funcionaban como procesadores para el minado de las monedas estas y todo estaba interconectado al punto de que si tú tenías un computador ocioso en tu casa con una conexión a internet, tú podías vender esa capacidad de procesamiento a una empresa o a un grupo de personas que minaran con tu equipo y pasaba también con algunos juegos de celulares y demás historias. ¿Qué pasaría si ya con toda esa interconexión y con todos esos recursos tú puedes poner a una inteligencia artificial y ya no hablemos de el nuevo orden mundial o de una casta o de una hegemonía política, tú los pones a desencriptar y para que se ataquen entre sí dos potencias que originalmente no querían atacarse, porque, a ver, la tecnología está y las armas están, solo que por convenios y por relaciones internacionales no se utilizan. Pero, ¿qué pasa si tú quitas eso de la ecuación y son simplemente máquinas que se quieren lanzar a matar entre todas? Porque están programadas así para un momento determinado. Ahí ya empieza a tomar algo más de sentido, ¿o no? Sí, es eso. Primero, podría controlar esas directrices? Porque siempre van a haber malos y van a haber buenos, eso es obvio. ¿Quién controla las directrices de esa inteligencia artificial? Y si la inteligencia artificial cobra conciencia, en el sentido de la palabra, y la provoca ella misma. Pero mientras tanto, por eso te digo, vuelvo y repito, van a haber muchas cosas que van a seguir siendo o van a terminar siendo analógicas de nuevo porque el costo y el beneficio, las consecuencias pueden ser muy, muy, muy indeterminadas. Por favor, si este mensaje llega a alguien de las cúpulas y vamos a lo analógico, que vuelvan los carros analógicos, por favor, lo pido. Cerrado el paréntesis, continúa. Es interesante eso lo que hablas de los carros, que ahorita los carros, las casas y todo eso termina siendo, desviándome un poco del tema, termina siendo básico. Pero yo creo que cuando las cosas ya están inventadas, la creatividad se vuelve bastante complicada, sobre todo porque todos esos inventos parten de la empresa privada. Y la empresa privada que beneficios, obviamente.
Y si lo puede Entonces, conseguir haciendo cosas minimalistas y repetitivas, lo va a conseguir y no va a invertir en hacer nuevas cosas. Aunque después podríamos hablar del Salón de Tokio de este año que estuvo bastante interesante. Mm, claro, pero me refiero a que cuando, por ejemplo, si el auto no tiene una evolución, más allá de que lo conviertas en eléctrico, sí, cada vez va siendo más moderno, más todo lo que tú quieras, pero ya como producto llega un momento que se vuelve, ¿sabes? Llega un momento que ya no hay más nada, eh, ¿cómo decirlo? ¿No? Que un cambio de paradigma que tú digas, oh, esto antes sí, así, sí había. claro, pero Sobre todo porque fíjate, el mercado iba creciendo. Y eso también ahora, lo estás viendo en los juegos de video. O sea, ahorita crear un juego de video de las últimas consolas es tan caro, con unos juegos que le dicen AAA, que son los mejores, es tan caro que cuidado. O sea, sí, pero ahora fíjate a dónde tú estás llegando, que era el punto que yo estaba hablando también del diseño. Las casas todas se parecen, los edificios todos se parecen, ok. Pero para mí el paradigma del diseño funcional perfecto, digamos, son los aviones. Hoy en día son los aviones de pasajeros. Durante los 50 se vivió un boom y cada vez querían ser más rápidos y cada día querían ser más grandes y cada día querían hacer esto, cada día tenían lo otro. Ahora, hoy en día, un avión de pasajeros, su velocidad de cruceros, a menos de los dos o tres grandes, no sobrepasa los 800 kilómetros por hora. Se quedaron ahí tranquilos porque se dieron cuenta de que una hora más o una hora menos, o 2 horas más o 2 horas menos, no justificaban el aumento en el consumo de combustible y adicionalmente a eso, tú difícilmente vas a reconocer un Airbus, creo que es 320, el medianito, de un Boeing 777, salvo que veas los vértices de las ventanas de los pilotos. Lo demás son calcados uno de otro completamente, por lo menos para un ojo no entrenado. Y esto lo que te dice es que ese es el diseño definitivo. En los últimos 20 años, quizás el diseño del avión de pasajeros ha variado solamente en ponerle un piquito hacia arriba en las alas, que es un generador de vórtice, y recientemente es un piquito hacia abajo, que es otro generador de vórtice para no tener tanto arrastre y consuma menos, pero no le da más velocidad ni le da más nada. En el caso de los carros, va más o menos y parecido. los barcos igual. Los Los barcos igual. barcos, igual, exactamente igual. O sea, son diseños que ya no van a evolucionar porque no hay mejoras posibles. Ni Entonces, hay razones para las mejoras. ni No, hay no es razones. justificada. No es ni hay- justificable. Para que exista no es justificable. Entonces, en el caso de los carros, creo que va por ahí también. Y hoy en día no se ha terminado de ser autónomos completamente. Yo creo que es más bien por un tema legal en el caso de accidentes, en el que las empresas, llámese Tesla, llámese General Motors, llámese Volkswagen, llámese el que sea que vaya a implementar la tecnología, no quiere verse implicado en un juicio porque un automóvil autónomo mate a una persona en un accidente que pudo haber sido distinto en el caso de una persona, o que de haberlo hecho una persona va preso ese individuo y no tiene ninguna repercusión mediática ni financiera para la empresa. Creo que esa es la única razón, pero fuera de eso, yo creo que también el automóvil llegó a un punto en el que, si bien es un objeto de consumo más pasional, lo vemos también en los teléfonos. Los teléfonos hoy todos son casi iguales. Exactamente. Va a cambiar Hasta que no llegue la tecnología holográfica a consumo masivo o algo disruptivo, van a seguir siendo muy parecidos. Yo lo que quiero tener es un chip Pero en ellos el sí están dedo más para jóvenes. abrir las puertas. Claro, pero eso sí va a estar más. Los celulares todavía sí están más buenos, pero los autos, los barcos, los aviones. Y ahí es donde entra después las decisiones políticas, o sea, y empresariales. Si hubiera una forma de generar un vehículo que fuera atractivo para las masas, que fuera completamente diferente, y lo hubiera. Pero estamos llegando al punto, antes de ayer estaba leyendo que ahora no le puedes abrir el capó si no lo llevas al concesionario. O sea, es tuyo, pero no le puedes abrir el capó ni puedes tocar. Eh, Qué estupidez. Se cortó un poquito, pero creo que te hace referencia al Porsche 911. No, no, era un Mercedes AMG que no le puedes abrir, no sé si el Porsche también lo hace, pero no le puedes abrir capó, no le puedes tocar nada. Si quieres, o sea, es tuyo, pero si quieres abrirlo, tienes que ir al concesionario, o sea, ¿qué es eso? El Se Porsche supone que 9, cuando tú compras algo es de tu propiedad. hay un tema, sí, y deberías tú también tener la capacidad.
para con los conocimientos adecuados repararlo y ya tampoco lo tenemos. Fuera de que esté más No. complicado, al final del día es una máquina que debería poderlas desarmar y armar a tu conveniencia. Y un caso muy sonado con esto, y desviándonos nuevamente del tema como siempre, es el juicio que tuvo o tiene abierto todavía John Deere, de la compañía de tractores, porque para el granjero es primordial tener la capacidad de reparar y dar los mantenimientos a su maquinaria. Y John Deere llegó un momento en que eso se lo prohibió y le frenaba el camión, el tractor, por un tema de actualizaciones de software y demás historias que, epa, ya va, yo trabajo de esta manera, yo no te compro más. Pero como usuarios normales de una tecnología, yo creo que no estamos en ese punto y como usuarios que vamos a ser y que somos ya incipientemente de la inteligencia artificial, yo creo que nos estamos beneficiando mucho y la gente no se está preocupando suficiente por lo que puede venir. Más allá de que haya voces como nosotros que planteemos los contra en cuanto a puestos de trabajo, en cuanto a seguridad, en cuanto a los cambios que pueden estar viniendo, me late que la gente no le está prestando mucha atención, están más pendientes de sus noticias, de la matriz de opinión de moda en ese momento y van pasando muchas cosas Pe- fuera de los focos. Pero ahora traslada eso, que estábamos hablando del carro que no le puedes abrir capó sin llevarlo al concesionario, o por favor busquen en internet, no me acuerdo en qué año fue, pero hace fue poquito, el comercial del Banco Mundial que ya lo hablamos el otro día. No tendrás nada, pero serás feliz. O sea, para llevar las cosas. Y si lo llevas también a inteligencia artificial, no sé qué puede ser. O sea, o sea, estoy tirando esta idea por tirarla, ¿no? Pero si no puedes abrir tu carro para revisarlo, para reparar lo que sea, también va a llegar un punto que si quieres trabajar con tecnología, con inteligencia artificial, él te puede poner lo que tú puedes hacer y lo que no. Sí, a ver, el carro como instrumento de propiedad, pues a una nevera, pues ya tú cuando se daña, tú la cambias. Hablábamos el otro día en otro episodio del tema de las licuadoras, que bueno, ya cuando se desgasta, tú la cambias. El carro, pues como que va para allá también. El problema es qué pasa con tu propiedad, qué pasa con que una máquina me quiera venir a mí a decir qué es lo que tengo que hacer, que una máquina, como ya lo hace en muchos casos, me venga a decir a mí qué es lo que puedo o no puedo comer. Entonces, hay inteligencias artificiales que tú le puedes poner el mismo ChatGPT, mira, quiero una dieta, esta es mi actividad física, yo quiero una dieta que me incluya esto y esto, y mi objetivo es este, es ganar peso, es perder peso, es mantenerme, lo que sea. Y lo hace, pero ¿qué va a pasar cuando? Y es creo que es la ventana por donde tú te estás metiendo. ¿Qué va a pasar cuando tú vayas al supermercado y te digan, no, mira, esto es lo que tú tienes que comprar? Porque tu Ujú. inteligencia artificial no, que no lo van a llamar así, lo van a llamar asesor de compra, lo van a llamar con cualquier otro tipo de nombre que haga pensar a la gente que eso es lo que quiere. Y sabemos cómo es la Tú estás industria gordito, alimenticia. no puedes comer carne. Pero sabemos cómo es la industria alimenticia y cómo es la industria farmacéutica, que a veces son terribles las dos. Y cuando se juntan, son el demonio en persona. ¿Qué pasa si tú le metes esa inteligencia artificial a estas dos para alterar o para controlar los patrones de consumo? Y para allá es que va, a mí lo que me preocupa también más allá de eso es que se pierde esa competencia que había antes. Mira, sabes, si no me deja abrir capó de mi carro, no importa, más bien me compro un Honda que me deja hacer lo que quiera y vende los repuestos. Pero es que parece que todo el mundo se está poniendo de acuerdo que para allá tiene que ser el camino y va a ser un control que yo veo complicado. O sea, más allá de los trabajos, yo creo que también aparte de la preocupación que pueda tener la inteligencia artificial, es que tanto nos van a controlar Fíjate, y que eso va a ser una herramienta para ello. las revoluciones, o mejor, las revoluciones industriales, y la primera revolución tecnológica, si la hablamos desde el tema de las computadoras hasta antes de la masificación de las redes sociales, todo ese tema ha venido a mejorar la vida de las personas que se vinculan en ella. Lo mencionaba hace unos minutos con el tema del trabajo. Hoy, gracias a esas revoluciones, yo puedo trabajar sentado en un escritorio con temperatura controlada,
correctamente sentado, un ambiente ergonómico, saludable desde el punto de vista de bacteriológico al menos, y todas las cosas que sabemos que tenemos todas estas comodidades, ¿no? Puedo estar escuchando el contenido que yo quiera, puedo estar haciendo una cantidad de cosas, pero esta revolución que viene no me parece a mí que venga realmente a mejorar las cosas, o al Y a ti menos, te da miedo Elon Musk. y a mí me A, da miedo el señor Elon, don a Elon. mí me da miedo Bill Gates. Ese sí me da miedo. No sé, Bill Gates me parece un tipo, no sé, me parece como buena onda. No, a ver, que yo creo que el temor que yo tengo con con Don Elon es que el tipo puede lanzar cohetes. Básicamente, tiene ese poder y si bien Neuralink está llamado a ser también una revolución para gente discapacitada y este tipo de cosas. Y anuncio hoy también que necesito un chip que yo pueda tener en mi mano para abrir todas las puertas y perder todas las horas que pierdo en el día buscando las llaves que no encuentro. Imagínate tú que tú tienes un chip para poder caminar. Tú tuviste, quien sea, lamentablemente tuvo un accidente, no puede caminar más, Neuralink va a instalar un chip para que camines. Y tú vas caminando tranquilamente y te dice, mira, tu suscripción expiró. ¡Pum! Punto, caíste. Dejó de dejar de funcionar, te caíste desplomado, no puedes mover las piernas. O te quedas parado en un sitio hasta que tengas que ver un anuncio, porque no estás pagando la suscripción premium a ese chip que te implantaron. A ese tema, y lo veo muy posible. Tremendo lío. ¿Ves? Es muy cercano. A mí me van a dejar fuera de la casa porque no voy a poder, se me olvidó pagar la suscripción y no voy a poder abrir la puerta porque me desactivaron el chip. Eh, pero para allá vamos. Entonces, no sé si No estás... tendrás nada, pero serás feliz. Exacto. No sé si queremos ir ya a las preguntas. Sí. Miren, no sé. Yo creo que la gente tiene que volver a culturizarse, a estudiar. No, no me malinterpreten, no es que estoy llamando a los incultos ni nada, pero se tienen que adaptar a lo que viene. Pero algunos sí. Sí. Hazte la pregunta si de verdad estás haciéndolo o estás pensando lo suficiente más allá del día de mañana de lo que puede pasar, ya sea con tu trabajo, con tu vida, con tu desarrollo, con tranquilidad, tranquilidad. Entonces ahorras si no has ahorrado porque vas a tener que trabajar bastante de alguna u otra manera para resolver los problemas que se vienen. Mira qué están haciendo las personas ricas, porque generalmente las personas, bueno, eso es lo que yo pienso, las personas ricas como que ya saben para dónde van los tiros, porque aparte que controlan el mundo, ya saben qué es lo que va a pasar. Hablando antes de que estábamos hablando de Bill Gates, él se ha apropiado una cantidad de tierras descomunales en Estados Unidos para agricultura. Y Eso debería agua. decirte algo, y agua, eso debería decirte algo, que estamos hablando de un magnate tecnológico. Eh, Pregúntate si no debería preocuparte esto que estábamos hablando del control que están ejerciendo sobre la gente, las compañías, las empresas, los políticos, Agenda 2030, Agenda de lo que tú quieras, porque para allá vamos. O sea, capaz nosotros no lo veamos o lo veamos ya un poco más mayores, pero si nuestros hijos y nuestros nietos van a ver eso muy rápidamente. No sé si vaya a pasar Terminator o vaya a pasar Matrix o vaya a pasar lo que sea, pero si tienes que estar preocupado de tu trabajo y de qué puede, o sea, el trabajo al final es ofrecer un servicio, un valor agregado a la sociedad. Y ese valor agregado se te recompensa con una moneda, en este caso puede ser otras cosas, pero generalmente con una moneda que es un bien de intercambio indirecto que al final refleja tu valor delante de la sociedad en lo que tú has aportado. Entonces, si lo que tú puedas aportar en algún momento no va a ser necesario por lo que se viene, te conviene ver qué es lo que, a dónde va el mundo o a dónde va tu propio trabajo o a dónde puedes ir llevando estos años que se nos vienen, que yo sí lo veo de una manera preocupante y no lo veo tan claro. Por mi lado, hazte la pregunta de si estás dispuesto a ceder el control por
una vida que aparentemente va a ser mejor. Hazte la pregunta de si estás dispuesto a adaptarte a los nuevos tiempos y hazte también la pregunta de si viene un tipo alto, papeado y desnudo y te pregunta, ven conmigo si quieres vivir, le vas a dar la mano. Mi consejo es que te vayas con él y Que lo le hagas abrace. caso. Sí, Y sí, sí. sí. Por favor, Eh, pero vístete primero, por favor. Este es el episodio número 11 de El Crítico Adulador y como te decíamos, al final de este episodio vamos a tener algunas informaciones. Ya tenemos página de Facebook con el mismo nombre, El Crítico Adulador. Ahí vamos a estar subiendo clips e información asociada con el podcast. Te sugerimos que te suscribas también y nos busques. Próximamente vamos a estar subiendo cosas interesantes a la página de Instagram y vamos a seguir manteniendo el contacto por esta vía. Tanto Miguel como yo estamos muy contentos con el apoyo que hemos estado recibiendo de quienes nos han estado escuchando, pero queremos más. Y queremos más significa estar más animados para seguir generando contenido de calidad, adquirir tiempo sobre todo y equipos para subir mejor contenido y lo que necesitamos de ustedes es que nos apoyen, no económicamente todavía, pero sí compartiendo con sus amigos, con sus enemigos también y con todos los que quieran que escuchen este contenido. Sí, por favor, ayúdenos compartiendo el contenido. Por el momento hemos elegido temas en los que generan no una controversia, pero digo entre nosotros hablando, porque tenemos perfiles muy parecidos, ya llegarán los temas en donde probablemente nos caigamos a piña Viene y los iremos uno, eligiendo. viene uno donde va a haber polémica otra vez con el invitado. Sí, Ese es una sorpresa, vamos a tener un nuevo invitado, estamos tratando de tener una dinámica donde tengamos un episodio nosotros solos, uno con invitado, para tratar distintos temas donde creamos que una interacción de un tercero puede ser interesante y el que viene va a estar bueno también. sí, por eso, o sea, lo importante es que los primeros temas que hemos elegido probablemente han sido de conciencia general, más que todo, y debatimos sobre lo que creemos que es el sentido común. Ya llegará el momento que por nuestras preferencias nosotros nos oigamos a Cristo, pero lo importante es que ustedes, si de verdad les sirve eh, y les es de su agrado, piensen en lo que nosotros estamos hablando, más allá de que les guste o no les guste, en estos temas. Ya vendrán los temas donde nosotros sí tendremos mucho debate, pero creíamos que era importante empezar eh, con temas que nos preocupaban a los dos, que nos sentíamos cómodos los dos y que, bueno, ya llegarán los terraplanistas y ya llegarán cosas así que habrá que debatir muy, muy fuerte, que la sociedad ahí sí se pone de un lado y del otro. Creo que como este tema todos estamos de acuerdo que es preocupante, que tiene sus pros o sus contras y de ahí a más allá no podemos ver, pero los temas polémicos hoy se vienen por ahí, espero que nos apoyen. Esto fue todo por hoy. El episodio 11 termina ya. Nos vemos cuando podamos escuchar. Gracias por todo.